arrancamos con esta segunda parte, el debate. Bonilla, Pablo, ¿estás ahí listo para hablar? Estamos por aquí. Adelante. Primero daros un poquito el feedback. Me ha parecido una idea brutal. Lo hablé con Lucas y otra gente, que la idea era que todos creciésemos, que todos aportásemos el granito de arena, y yo creo que esa idea se ha conseguido. El formato bien y todo genial, menos los típicos fallos del directo, pero vaya, eso pasa en todos lados, ¿no? Y luego, una duda que me ha surgido, o que, bueno, me ha recordado a los alumnos que tengo en los cursos, que me preguntan mucho, más relación a lo que ha comentado Romina, ¿no? Que si nosotros, o bueno, me preguntan que si podríamos predecir o establecer probabilidades de lesión viendo un test, un entorno cerrado en base a factores biomecánicos como puede ser un valgo de rodilla. Y yo voy a decir lo que pienso, porque creo que hay una corriente de policías del movimiento, que yo llamo, que tratan de conseguir atletas que se muevan como robots, o que traten de evitar ciertos movimientos que hemos asumido como lesivos, cuando no hay movimiento lesivo, sino más bien cargas lesivas. Bien. Entonces, yo siempre les digo lo mismo, les pongo los mismos ejemplos. Si vemos al halterófilos o vemos a porteros de hockey, que los porteros de hockey están continuamente en valgo, con todo el equipamiento que tienen, con todos los estímulos que hay, y no hay tanta incidencia de lesiones. Los halterófilos reciben 200 kilos, 200 y pico kilos en un valgo de rodilla y no se lesionan tanto como un jugador de fútbol o como otro jugador de otro deporte. Entonces, a mí eso me hace pensar si es el movimiento en sí o si es la carga, y no solo la carga mecánica, sino la carga que percibe, que tiene, o la demanda que tiene el jugador en base a su situación actual, su ansiedad, todo en general, ¿no? Entonces la gente trata, o los alumnos me dicen, Pablo, entonces, ¿entrenamos ese movimiento? No lo entrenamos, lo evitamos. Y es que al final es una estrategia que utiliza el cuerpo para intentar aumentar el rendimiento, porque si pensamos en el valgo dinámico, lo que se está produciendo es una rotación interna y luego una rotación externa. Y si vemos eso, podemos pensar que el glúteo puede estar almacenando ahí energía elástica, ¿no? Entonces, es una pregunta que os lanzo a todos, porque yo quizás tengo un sesgo que no me hace ver otras visiones, y por eso lo lanzo. ¿Creéis que ese valgo es el problema? ¿Que habría que entrenar ese valgo? ¿Que es problema de carga? Bueno, primero gracias por la intervención. Creo que identificar al valgo tiene que ver con estudios en donde muestran cómo se rompe el deportista o en qué gesto se rompió. Entonces, la mayoría se rompe en la fase de amortiguación de un salto, donde hay toda una gran desaceleración y ahí puede aparecer el valgo, o en el frenado con cambio de dirección, donde puede aparecer el valgo. Entonces, al encontrar cómo se rompen, puede ser que uno identifique al valgo de rodilla, la rotación interna, como el mecanismo de lesión. Ahora, seguramente ese deportista lo ha hecho infinidad de veces al valgo. El problema es por qué se rompe en una, ¿no? Y ahí entran otras conjeturas de decir, bueno, no, es la escotadura intercondilia más angosta que genera que haya poco espacio para el ligamento, y el cirujano va y le abre la escotadura, pero nació con esa escotadura. Entonces, hay muchísimas dudas en esto. Lo que sí nos dan algunos estudios un poquito de margen de seguridad, de que si todavía persiste ese valgo en gestos controlados dentro de un gimnasio en donde no hay, digamos, una sorpresa en ningún cambio que tiene que hacer, y el sujeto vos le pedís una acción simple que es saltar, y el valgo todavía persiste, podríamos ver de qué manera ayudamos a ese control para que la rodilla no quede de nuevo expuesta, porque sabemos que ese ligamento hoy puede tener mayor exposición a la tensión generada y al, digamos, al mecanismo protector, que sería tratar de que ese valgo dinámico se reduzca. No hay una sola prueba, porque la causa de la lesión es multifactorial.
Entonces, en todos los test que podemos tener a mano, y como dijo Ricky, uno hace lo que puede con lo que tiene en realidad a mano para poder abordar, tratamos de ver distintos aspectos para que nos orienten en cómo está. Entonces, es el tobillo, es la cadera, es la rodilla, es la falta de fuerza, puede ser, pero la fuerza la tiene que mandar el sistema nervioso, entonces la lesión está en otro lado. Son tantas cosas que tratamos de ir a lo que podemos tener más seguridad. Y con lo que tenemos más seguridad, que nos empezamos a sentir más cómodos, empezamos a ampliar un poco el abanico de acciones a distintas ramas que a lo mejor no las podemos controlar de la misma manera, como estas que son más biomecánicas, pero que sabemos que hay una necesidad de empezar a incorporarlas para ampliar la gama de referencias visuales, el control motor. Con lo biomecánico nos quedamos muy poquito o muy chiquito, y sí las utilizamos. Nosotros, de la cantidad de test que utilizamos para valorar algunos aspectos, estamos 1 hora y media, solamente de aspectos de fuerza y de biomecánica. Imagino que ampliar esto a las neurociencias a veces llevaría más tiempo y tal vez más recursos, y esta transdisciplina, decir, bueno, anda con Seba, anda con Lucas, yo te veo este aspecto, y entre todos después buscamos un trabajo en común para aplicar. Es que, fíjate, Romina, claro, yo valoro a muchos deportistas, y cuando pone el foco un mayor rendimiento o conseguir la mayor altura del salto, llega al cielo, la estrategia motora que utiliza suele ser más parecida a un valgo. Entonces, si yo limito esa estrategia, quizás estoy limitando ese rendimiento. Entonces, yo no trataría de corregir ese valgo dinámico, simplemente adaptar carga, aumentar su capacidad de adaptación, su adaptabilidad a diferentes contextos o entornos cambiantes, y obviamente si puedo cambiar otras articulaciones que me mejoren en la distribución de la carga, la voy a hacer. Es decir, yo cuando hay un valgo veo si es una estrategia para aumentar el rendimiento, o si veo que es simplemente una estrategia que tiene disponible porque no tiene dorsiflexión, por ejemplo. Pero si veo que todas esas articulaciones están bien, no veo el sentido a limitar esa estrategia motora. Al final, otra estrategia que utiliza el sistema, mayor variabilidad, y la gente cree que quitando eso va a reducir el riesgo de lesión, cuando, por ejemplo, Ricky ha dicho que en entornos cambiantes esas demandas sobre la rodilla van a cambiar. Entonces, al final, lo que estamos haciendo es entrenar a deportistas adaptados en lugar de entrenar a deportistas adaptables. Yo creo que ahí vamos a aumentar el riesgo de lesión, o quizás la estrategia que estamos utilizando a día de hoy expliquen por qué hay una gran probabilidad de relesión. A ver, en relación a lo del tema del valgo, yo creo que existe un debate y existe un desconocimiento en el sentido de que nadie sabe, absolutamente nadie sabe realmente qué es lo que hay que hacer y si realmente es relevante plantear estrategias, incluso de aprendizaje motor, que consigan reducir ese valgo si no es tan relevante. O sea, a día de hoy no se sabe, ¿sí? O sea, hay gente, en este sentido, hay mucha gente que lleva muchos años investigando todo esto, y la verdad que todavía no existe una respuesta. Yo sí os puedo decir mi visión un poco en relación a todo esto. Yo creo que, mira, una de las maneras de entrada, o sea, el valgo que finalmente se produce, que lleva a la lesión, ¿sí? Vamos a ir. De entrada, la pregunta sería, o sea, ¿qué le ha llevado a ese valgo excesivo y como decía Pablo, siempre asociado a una carga, que por lo general las cargas se incrementan hasta 5 veces el peso corporal, que es una auténtica barbaridad, ¿sí? Entonces, la primera pregunta sería, ¿realmente qué es lo que ha generado ese valgo de rodilla, o ese exceso de valgo de rodilla? Entonces, la respuesta a esa pregunta es
muy compleja y nunca, o sea, realmente nunca lo vamos a poder saber. Pablo comentaba, un déficit de flexión dorsal de tobillo. Pues bueno, podría influir algo. Incluso lo que estamos hablando ahora, de qué relación guarda en el momento que incrementas la carga cognitiva o en el momento que igual ante determinadas cargas cognitivas un deportista suele funcionar bien, pero le pilla un día, digamos que ha dormido poco, la falta de sueño afecta a las cargas cognitivas, ¿sí? a la capacidad de procesar información. Y al final igual ese día pues resulta que ha dormido poco y una carga cognitiva que tolera muy bien, ese día no lo tolera. Entonces, es tremendamente difícil al final saber cuáles son los mecanismos que al final lleva ese valgo de rodilla. De todos modos, para mí sí que aquí hay un punto importante y es, por ejemplo, en las readaptaciones tengo una obsesión con arreglar, digamos, ese valgo de rodilla o que no se produzca mucho valgo de rodilla porque tampoco está claro exactamente cuánto permitimos y cuánto no, ¿no? Entonces, yo esto es algo que llevo mucho tiempo planteándome y por ahora, porque no quiero decir igual dentro de un mes se cambia la idea, pero por ahora llevo bastante tiempo pensando que no me voy a obsesionar con eso. Una igual de las maneras más interesantes es lo que llaman el trabajo neuromuscular y demás, ¿no? Que desde mi punto de vista a veces dicen no, porque eso reduce bastante el riesgo de lesión porque es específico el deporte. Yo creo que sí, yo creo que evidentemente es más específico que otro tipo igual de ejercicios, pero lo que creo que incrementa es la capacidad del sistema de predecir lo que hemos hablado antes. Incrementa la capacidad del sistema de predecir cuáles son los mejores outputs en base a un escenario específico. Entonces, si incrementamos, desde mi punto de vista, de manera progresiva, vamos incrementando la variabilidad con diferentes escenarios para que finalmente el deportista pues esté acostumbrado a todos ellos y vaya respondiendo bien a todos ellos. Yo creo que realmente esta es la clave es una de las claves para reducir el riesgo de lesión. No tanto la obsesión por el valgo de rodilla. Y además es que luego hay un problema serio, que cuando tú esto lo llevas a la práctica dices, ok, ¿y ahora cómo cojo yo y reduzco el valgo de rodilla? Supongamos que nos hemos obsesionado con el valgo de rodilla y queremos limitarlo. Entonces, casi todas las estrategias en estos momentos que se están haciendo es, no lleves, por ejemplo, la rodilla hacia adentro, ¿no? O sea, poniendo focos internos, Y esto se sabe que igual en el momento puede tener pues, cierta repercusión justo en el momento, pero que igual cuando hablamos de aprendizaje motor, esto lo repites 3 semanas después y resulta que realmente se ha quedado lo justo y necesario. Y no quiero comentaros cuando directamente lo metes en un campo de fútbol con 500.000 historias, o sea, su cerebro, digamos, no ha automatizado todas esas historias. Entonces, el planteamiento de poco sirve, yo creo en estos momentos, utilizar todas esas estrategias de no lleve la rodilla hacia adentro y todo esto. Existen estrategias igual llevando con el foco externo y todo esto que pueden ser igual más eficaces para que se produzca menos valgo de rodilla, pues posiblemente sean más eficaces, pero yo personalmente tampoco lo tengo como un objetivo, o sea, utilizar el foco externo para que no lleve la rodilla hacia adentro. Yo personalmente tampoco lo tengo. Y en estos momentos se están haciendo investigaciones de aprendizaje motor implícito. Eso quiere decir que se ponen unas gafas de realidad virtual, empiezan a hacer una sentadilla, empiezan a hacer tal, entonces justo enfrente de ellos tienen como una especie de rectángulo y ese rectángulo se mantiene, si haces el squat, digamos, manteniendo, digamos, unos patrones biomecánicos alejados de la lesión, el rectángulo se te queda ahí fantástico, y dices, qué maravilla de rectángulo. Sin embargo, si por ejemplo se te va hacia algo, se te va hacia no sé qué, de repente el rectángulo se te empieza a cambiar de forma. Entonces tú le das la pauta al deportista, es un aprendizaje motor implícito, y le dices, oye, tienes que procurar que el rectángulo se mantenga así. El deportista no tiene ni idea realmente lo que está haciendo, lo que deja de hacer, pero saben que esto es más efectivo a la hora por lo menos de ese ejercicio, digamos, reducir los factores, digamos, cambiar ciertos patrones biomecánicos que en este caso están asociados a la lesión. Ahora, de ahí a que ese tipo de entrenamiento, de entrada que también es carísimo, o sea, en este momento es inviable, a que realmente eso reduzca el riesgo de lesión, o sea, va mucho. Así que desde mi punto de vista, progresar en cuanto a muchos escenarios distintos, incrementando no solo las cargas, sino también las cargas físicas, sino también cargas cognitivas y demás. Gracias, Ricky. Muchas gracias. Gonzalo Gil Lorente, que estabas ahí, que querías agregar algo. Gracias a los ponentes por la presentación, a Romina y a Ricky. Y nada, yo quería decir simplemente que, bueno, lo que ha comentado Pablo, la verdad es que estoy totalmente con él, en el sentido de que muchas veces hay una corriente, ¿no?, en el tema este del entrenamiento
entrenamiento, la fisioterapia, la preparación física de, como dice Pablo, de los policías del movimiento, ¿no? Que intentamos ver cuál es el movimiento correcto, hay una forma correcta de moverse, hay otra que está mal. Cuando miramos en la bibliografía, pues no sabemos muchas veces cuál es la manera correcta. Es decir, no podemos predecir que haya, por moverse de una manera considerada incorrecta, que haya un riesgo de lesión. Quizás sea porque a lo mejor esa persona que lleva toda su vida o que lleva mucho tiempo con una determinada estrategia, pues ha producido ciertas adaptaciones a nivel neural, a nivel de control motor, incluso a nivel de tejido, que hace que esa estructura pues pueda ser más susceptible o menos susceptible de lesionarse en ese patrón de movimiento concreto que a lo mejor otra persona. Lo que sí que yo creo que hay que tener también en cuenta es que la biomecánica, si bien a lo mejor cuando no hay una carga excesiva no es demasiado relevante, sí que es verdad que en movimientos de alta carga, yo no voy a decir que haya que corregir o que obsesionarse con corregir un valgo, pero sí que es verdad que hay que tener en cuenta cuando hay ciertas alteraciones. A mí, por lo menos, me parece que debe ser tenido en cuenta, y yo lo que propondría es no un trabajo con el objetivo de quizás corregir un patrón de movimiento concreto, pero sí que si se detectan una cierta falta de fuerza, por ejemplo, en unos abductores de cadera o en unos rotadores externos de cadera, en alguien que tenga un valgo, pues poder trabajar ahí y ver si eso quizás pueda corregir el valgo, valorar si eso a lo mejor, quién sabe, puede que tenga un efecto también en el rendimiento pues del salto vertical o de ciertos parámetros de movimiento. Y bueno, sin tampoco obsesionarse con el tema del cambio del movimiento, porque es verdad que a veces nos centramos en eso, en corregir el valgo o en corregir la rotación interna de la cadera, etcétera, y nos perdemos ahí y no conseguimos tampoco gran cosa. De hecho, también por anotar otra cosa, esto es una cosa de un vídeo que dice de Greg Lehman, en el que habla pues que incluso los atletas paralímpicos que tienen miembros amputados o que tienen deformidades importantes, al final acaban adaptándose y acaban generando patrones en los que pues son capaces de producir una gran cantidad de fuerza, una gran explosividad y tener un rendimiento deportivo excepcional con movimientos que a lo mejor alguien podría pensar que son aberrantes o que son ilógicos. Bueno, gracias Gonzalo. Bien, Felipe Pérez, ¿estás por ahí? Buen día a todos. Tenía una pregunta antes para Romina, pero más o menos ya la han contestado. Una pregunta para Ricky. Sería, ¿qué estrategias usa él en su clínica como para la readaptación en un paciente con un ligamento cruzado? Dependiendo, creo que esto va a variar mucho si es un atleta profesional, un amateur o una simple persona que hace deportes como por salud. Nada más, creo que son ambientes distintos. Me interesaría saber cómo lo encara él a eso principalmente. Gracias. Realmente no sabría muy bien por dónde, por dónde empezar. Lo que sí creo, por ejemplo, en un primer momento, que yo creo que también muchas veces es una de las cosas. Voy a hablar un poco de manera genérica, porque claro, o sea, aquí hay muchísimos puntos, muchísimas estrategias que se pueden ir tocando incluso desde antes desde antes de la operación, ¿sí? Muchas estrategias igual que tienen que ver con intentar minimizar los cambios que sí o sí se van a producir en el cerebro, sí, en el sistema nervioso central y específicamente en el cerebro. Y trabajo en este caso no sé, incluso con temas de realidad virtual, observación de la acción, imaginería motora,
esto sobre todo en etapas o temas de la educación cruzada, de entrenar un miembro para que tenga efecto sobre el otro o para presuponer un efecto sobre el otro. En un inicio, principalmente igual este tipo de estrategias, que principalmente además lo llevan a cabo, sí, toda la parte de fisioterapia y demás. Luego, en líneas generales, para mí sí que hay un punto también como bastante relevante y es minimizar, a ver cómo diría yo, minimizar las inhibiciones que se van a producir. Por ejemplo, en un inicio se sabe que se producen inhibiciones principalmente que tienen que ver a nivel medular, ¿sí? Entonces, utilizar estrategias que minimicen toda esa inhibición creo que es interesante, como por ejemplo utilizar el hielo previo al entrenamiento, hielo directamente en la rodilla. O, por ejemplo, utilizar TENS, que son técnicas desinhibidoras relativamente como efectivas, sobre todo, y tienen un efecto principalmente a nivel medular. Conforme se va avanzando, y también se trabaja también desde el principio, tiene que ver también con potenciales déficits de excitabilidad corticoespinal que se producen, sí, bueno, principalmente en el córtex, disminución de la inhibición intracortical y demás. Y ahí, por ejemplo, utilizamos, por ejemplo, el biofeedback electromiográfico, porque se sabe que mientras estás haciendo determinado ejercicio, además, es como una especie de foco externo que haces. Sí, si tú estás haciendo, por ejemplo, no da igual, incluso si estás haciendo específicamente una leg extension, una leg curl, sí, como ejercicios más analíticos, igual en vez de poner un foco específicamente mientras, o sea, estás realizando el ejercicio mientras estás viéndolo con tus ojos, lo que hemos hablado antes, que potencialmente puede ser problemático por todas esas compensaciones visuales propioceptivas, pues puede ser interesante utilizar el biofeedback electromiográfico para intentar incrementar la señal hacia esos músculos, ¿no? Porque se ha visto que es una estrategia interesante para incrementar la excitabilidad corticoespinal. Cuanto antes también introducir también temas de ejercicios excéntricos, pero no por las adaptaciones igual estructurales que genera, que son interesantes, sino sobre todo por las adaptaciones a nivel neural. Tiene bastante efecto sobre la excitabilidad, tanto a nivel medular como a nivel cortical. Más cositas así interesantes. La vibración local, suelo trabajarla también bastante. Por ahí aparece un peque. La vibración local suelo también trabajarla combinada con vibración en plataforma vibratoria y demás. Y luego ya incluso muchos de estos ejercicios, en un momento dado ya se puede introducir todo el tema de estas cargas cognitivas, no únicamente hacer los ejercicios, digamos, teniendo toda la atención únicamente puesta ahí, aunque parte de la readaptación sí se hace ahí, e ir introduciendo de manera progresiva todo esto, ¿no? O sea, todo el tema de las cargas cognitivas y todo esto. Y ahí, no lo sé, a veces incluso puedes utilizar, mientras están haciendo determinadas actividades, por ejemplo, algunas que utilizamos tienen que ver con, preparas un PowerPoint con diferentes ejercicios, con diferentes tareas, por ejemplo, tareas cognitivas, sí, que tienen que ver, no sé, tareas, por ejemplo, matemáticas son típicas, ¿no? O que te aparezca en la pantalla diferentes, un color real con el nombre de un color distinto, ¿no? Entonces, igual tienes que decir el color real, vamos, incrementar, ir jugando con todo esto, con estímulos visuales de diferentes. Y eso, sobre todo, igual en la parte más que se hace en el centro, digamos, o de fisio, sí, de readaptación y demás. Pero, evidentemente, todas estas cargas, digamos, cognitivas y todos estos estímulos visuales y demás, al cambio son los estímulos visuales y todo esto, evidentemente, finalmente hay que llevarlo al campo, y ahí sí que hay que hacer algo, pues eso, algo mucho más específico, ¿no? ¿Sabéis qué pasa también? Hay algunas igual de las críticas lógicas, totalmente lógicas, de ciertos tipos de trabajo, como por ejemplo añadir carga cognitiva matemática, por ejemplo, digamos, mientras estás haciendo una tarea de control neuromuscular, podría decir una tarea motora, es que eso tiene, digamos, poca repercusión luego realmente en el deporte. Creo... No se sabe a día de hoy exactamente la repercusión que tiene, pero los que principalmente están investigando todo esto, lo que sí creen es que es una manera relativamente controlada de hacer una progresión.
¿sí? Y que probablemente si al deportista le empiezas a entrenar, digamos, a tener el control neuromuscular a la vez que está ejecutando todas estas tareas, de algún modo puedes incrementar el volumen de trabajo cognitivo con el que está trabajando. Estas son hipótesis y evidentemente pues o sea, hay que investigar mucho más al respecto. Gracias, Ricky. Ezequiel Caviglia, ¿estás por ahí? Listo, que te veía atento para preguntar. Adelante, ese, te toca. Bueno, primero felicitarlos por el ciclo, por los relatores, la temática la verdad que es, por lo menos de mi lado, es apasionante. Y un poco a los dos, algo lo fueron, tanto como a Romina como a Ricky, un poco lo fueron respondiendo, pero en un proceso que ustedes se encuentran de readaptación, deben tener algún plan ya, que sea mínimo, por el que cada uno arranca, ¿no? Entonces, más o menos que cada uno me pueda compartir, mira, yo arranco por acá, y porque es una estrategia, y esa estrategia después a mí me permite cualquier cosa reconfigurar un montón de otras cosas, pero me imagino, ¿no?, que cada uno, con los años que tiene haciendo esto, mínimamente arranca por algo. Entonces, más que nada, compartir la experiencia de cada uno. Eso, gracias. Bueno, un programa de readaptación puede tener algunos lineamientos generales que después hay que traducirlo a cuestiones individuales, de cómo llega ese deportista a la transición, a su vuelta al campo. Muchas veces en esto de la falta de trabajo en equipo, el médico se lo saca de encima, el fisio se lo saca de encima y te cae con muy mala forma física general, con déficit de fuerza importante, tal vez hasta incluso con dolor y con inflamación en la rodilla, y eso es un problema porque sabemos que todo el proceso inflamatorio en la rodilla genera una inhibición del cuádriceps muy alta, y que mientras eso persista es muy difícil poder someter a carga a ese sujeto, porque la inhibición del cuádriceps hay que desinhibirlo, y es todo un proceso de volver para atrás. En caso de que esto no suceda y que el sujeto esté en condiciones de comenzar, nosotros hacemos una valoración de cómo se mueve, de su fuerza, de su estabilidad y demás, y sobre eso hacemos un plan. Inicialmente buscamos tareas que sean lineales, que tengan que ver con ir y volver, frenar sin cambiar de dirección, porque toda la carga excéntrica y el movimiento de frenar, de someter a carga la rodilla y demás, genera mucho miedo y temor hasta que lo empiece a incorporar. Una vez que nosotros tenemos el compromiso en el trabajo lineal, podemos empezar a incorporar algunos cambios de dirección controlados, de muy poca variabilidad, en 45 grados, de 45 pasamos a 90, y después de 90 a 180 grados. En todo esto progresamos con distancias, velocidades, frenados, cuestiones que son previsibles, a pasar a cosas que son imprevistas, porque todo lo que es previsible da seguridad, da mayor control, pero la realidad del deporte es que vos no sabés por dónde va a venir un oponente, de qué manera, qué velocidad, y la capacidad de respuesta motriz que tenés que tener es totalmente diferente. Y pasamos de esa situación de control a situaciones más imprevistas. En esto, viendo siempre la respuesta que puede tener el deportista en sensación, en control de su cuerpo, en cómo posiciona su centro de gravedad. Nosotros vemos que siempre el deportista te miente o trata de compensar con algo, entonces en lugar de frenar con la pierna operada, frena con la otra y la pone un poquito más atrás para confundir. Vamos trabajando esas cosas, los filmamos, le mostramos las imágenes de en qué momento a lo mejor puede aparecer alguna alteración, y un programa que a lo mejor a nosotros nos lleva habitualmente 2 meses o 3, en muchos casos nos lleva 6, por distintos motivos, hasta que hay un buen control motor,
el sujeto se siente cómodo, se siente confiado para volver a entrenar de la misma manera con sus compañeros de equipo. Sí, a ver, básicamente lo que ha comentado Romina, a ver, cosas, sí, o sea, muy parecido, quiero decir, al final las progresiones, existen progresiones puramente, digamos, mecánicas en cuanto a la progresión de la cantidad y el tipo de fuerza que recibe el deportista. Entonces, las progresiones, la progresión en cuanto es muy parecida, prácticamente lo mismo que ha planteado Romina, sobre todo igual teniendo muy en cuenta lo del tema de las cargas cognitivas conforme vamos progresando. Lo que sí que también yo procuro, la verdad, a veces tener bastante en cuenta, y creo también que son cosas aparentemente básicas, pero que nos perdemos un poco, es en trabajar como aspectos más básicos. O sea, por ejemplo, trabajos igual específicos como la RFD, como el ratio de desarrollo de fuerza, yo creo que a veces se tiene bastante poco en cuenta a la hora de trabajarlo, ¿sí? Tanto igual y hacerlo de manera progresiva, igual empezando igual con isométricos, con RFD concéntrico, excéntrico, ¿sí? Porque al final hay que plantear estrategias específicas para entrenar todas estas manifestaciones, pero muchas veces la RFD es una manifestación de fuerza que se olvida. Estamos obsesionados con, incrementar la fuerza, hace no sé cuántos kilos, no sé cuántos newtons metro, no sé cuántos newtons de fuerza en la leg extension, no sé cuánto, pero no tenemos en cuenta manifestaciones relacionadas con cuán rápido eres capaz de ejercer esa fuerza. Y esto claramente, desde mi punto de vista, es un error, porque finalmente, además, cuando se produce la lesión, evidentemente tiene que ver con temas de coordinación y con temas de predicciones y todo esto. Pero luego hay un tema principal que es cuán rápido eres capaz de llegar a una fuerza determinada. Sí, porque, o sea, en hacer nuestra fuerza máxima, o sea, sí, nos podemos tirar, yo qué sé, o sea, muchas veces cuando hacemos test de fuerza, te puedes tirar fácilmente un segundo para llegar a esa fuerza máxima. Y es como, en un segundo el deportista ya se ha roto 4 veces. O sea, entre que la fuerza entra en contacto con tu pie y te rompe el ligamento son 50 milisegundos. Entonces, creo que es muy importante no solo entrenar la fuerza, sino entrenar una manifestación específica que es la RFD, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, hay por ahí algunos artículos que hablan de la importancia de todo esto y cómo deportistas igual no tienen tienen una simetría, ¿sí? En cuanto a, no sé, leg extension o en la prensa de piernas, pero de repente miden la RFD y dicen, wow, o sea, con la RFD existe un déficit todavía considerable, ¿no? Entonces, lo de la RFD creo que es un punto muy importante. Hay otro, por ejemplo, también que creo que pasa bastante desapercibido, que es el control de la fuerza. También estamos muy obsesionados con más fuerza, luego hay otro que es más fuerza y más rápido. Pero luego hay un punto muy importante, que es el control de la fuerza. Y además creen, y específicamente con el tema del cruzado, saben que esto es una de las principales manifestaciones que queda alterada. O sea, cuando tú le pides a un deportista una acción como de estabilidad de la fuerza, sí, de mantener, no sé, una fuerza submáxima del 20-30%, pero mantenerla exactamente al mismo nivel, los sujetos que vienen del cruzado pues tienen bastantes problemas para hacer esto. Una fuerza cambiante, una fuerza que va subiendo, incrementando, disminuyendo, y tienen bastantes problemas para hacer esto, ¿no? Entonces, y es muy probable que ese déficit del control de la fuerza pueda ser como uno de los factores clave para que ese deportista al cabo del tiempo desarrolle osteoartritis, que es uno de los problemas también principales con el tema del cruzado, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, lo del tema del control de la fuerza creo que también es bastante importante. Y luego también un tercer punto que no sé si se tiene tampoco, creo que no se tiene tampoco muy en cuenta, es hacer una valoración de fuerza, pero no únicamente igual de los extensores de rodilla, que es lo que más he investigado y lo que más tal. Pero yo os diría incluso no de los flexores y de los extensores y de los flexores. Yo creo que al final cuando valoras, por ejemplo, fuerza en rotación interna de rodilla, ¿sí? Los déficits, por ejemplo, de gente que viene del cruzado, o sea, los déficits de fuerza son brutales, ¿sí? Entonces, y hablo de la rotación interna porque es el más claro ejemplo, que es que tienen déficits brutales, pero al final te vas para abajo y te vas para arriba. O sea, déficits en músculos de cadera, déficits en músculos de columna, o sea, y todo eso desde mi punto de vista en una fase, digamos,
temprana y una fase, digamos, un poquito más media, o sea, más avanzada, eso se tendría que trabajar sí o sí. Y de manera sistemática, eso no se está haciendo. O sea, yo al final, cuando planteamos, o sea, en las formaciones y demás, cuando vemos todo esto, digo, coño, es que al final no estamos haciendo mediciones de manera sistemática de todo esto. Yo podría concluir que al final hay muchas cosas, muchas cosas que todavía nos estamos perdiendo. A la pregunta de ¿qué estamos haciendo mal? Yo creo que es cuántas cosas todavía no estamos haciendo bien, ¿no? Porque... intentando, tal vez. Estamos intentando aquí. Yo, claro, al final, lo único que intento es decir, oye, ¿cuántos factores hay que me estoy perdiendo? Y sobre todo de ellos, ¿cuáles son los más importantes? Luego ya más adelante lo interesante será cómo detectamos todos estos déficits en un deportista específico. Esto sería lo interesante porque al final cada deportista es un mundo y tiene sus déficits específicos y todo esto. Pero bueno. También hay muchos factores que tienen que ver con el desentrenamiento de ese atleta durante todo este periodo. Claro. Adelgazamiento del cartílago, redistribución del tejido óseo, integración de ese nuevo ligamento y la estructura ósea que va a estar otra vez comprometida o que se tiene que integrar de buena manera. El descenso del trofismo muscular, también la hipotrofia que puede sufrir el tejido conectivo. Hay muchas cuestiones también para abordar más allá de lo concreto de la lesión que hay que considerar en todo este proceso. Sí. Y si puedo hacer una pregunta, una colación más. Adelante. Es también muy importante. ¿Consideran ustedes, o cuál considerarían ustedes que sería, o qué valoran a la hora de pasar una etapa a la otra en la readaptación? ¿Tienen algo que nos puedan compartir? Entiendo que no hay nada concreto que a uno le diga, bueno, ya estás bien, seguí por este camino, pero bueno, tampoco lo podemos tener toda la vida. Más allá que hay un montón de cosas que se siguen trabajando, más allá que el deportista vuelva con el equipo, bueno, mira, tenés que venirte un rato antes o quedarte un rato después, porque hay un montón de cuestiones a trabajar. Pero en el proceso de readaptación, ustedes... ¿tienen alguna evaluación o algún indicio o lo que sea que les dé la pauta y decir, bueno, poder avanzar un poquito más en este proceso? Yo personalmente tampoco estoy... Sé que no es fácil. No, sí. A ver, estoy... No sé cómo decir. Con el tema de las fases y todo esto, sí es cierto, a ver, durante tiempo sí que al final las establecía un poco en base a todas las propuestas que están haciendo y demás, pero de manera, o sea, sí tengo igual ciertos criterios basados sobre todo en índices igual de asimetría y demás, pero tampoco con el tiempo, digamos, poco a poco me he hecho menos, no sé, como menos fásico, ¿sí? Claro. Y lo veo más como una especie de progresión y de regresión que muchas veces estamos haciendo. Es como, muchas veces se plantea, ¿no? Por ejemplo, el trabajo igual más analítico al principio, luego evidentemente ya de manera más integrada. Entonces ya parece que estás ya en una fase como más integrada y que nunca más vas a poder tocar algo relacionado con algo previo, ¿no? Una espiral, Ricky, una especie de espiral. Una espiral. Todo el tiempo sí, volviendo... Exacto, sí, es como, entonces, voy continuamente como... Intento, eso sí, ir haciendo valoraciones a la vez que estoy entrenando, ¿sí? A la vez que entreno, pues igual tomo ciertos datos y voy viendo un poco la progresión, voy viendo el control que va existiendo en relación a ciertos ejercicios y a partir de aquí voy progresando. Evidentemente siempre también tengo en cuenta, aunque no me rijo por eso evidentemente, pero sí tengo en cuenta igual ciertos aspectos relacionados con el tiempo. No sé si lo tengo extremadamente en cuenta, pero evidentemente algo en cuenta sí tengo el tiempo, ¿no? Pero sí es cierto que no tengo una obsesión específica. ¿Sabes qué pasa? Que luego también aparecen investigaciones donde te dicen, oye, mira, la verdad que lo del tema del índice de asimetría, pues
poco nos está diciendo en cuanto al riesgo de lesión. Hace un mes igual como mucho, por ejemplo, era una sospecha que ya más o menos se tenía y de repente te dicen, oye, que lo del índice de simetría al final igual te puede hablar del éxito a la hora de volver otra vez a competir, pero no está nada correlacionado con el riesgo de lesión. O sea, entonces te planteas y dices, coño, ¿para qué? No lo sé. O sea, al final es como, ¿qué test voy a coger que realmente valga? O sea, que no lo sé. Perfecto. Yo, a veces pasa el tiempo y yo digo, no sé. O sea, en vez de aclarar mi mente, digo, no lo sé. Al final tiendo más a trabajar un poco más con una intuición y con algo evidentemente lógico, con una, digamos, sobre todo con el concepto de progresión, tanto mecánica como cognitiva, relativamente lógica. Está bien. Y muy bien. Estamos igual, entonces. Sí, y en esa especificidad también de ir hacia las necesidades de cada deporte. Recién hablábamos del valgo de rodilla. El valgo sometido a un portero o una arquera de hockey, que digamos, prácticamente no tiene una carga de su propio peso corporal, es totalmente distinto a un triplista, en donde la carga que recibe la rodilla es de hasta 10 o 12 veces su propio peso corporal. Entonces, las particularidades de cada prueba van a necesitar objetivos diferentes en la tolerancia a esa carga y cómo ir progresando. Si no generamos saltabilidad, si no sometemos a esa situación y progresamos hacia lo que va a necesitar el deportista, difícilmente tengamos la certeza de que está para volver o no. Si no, le tiramos la pelota al problema al preparador físico o al técnico para que diga, bueno, para nosotros está porque saltando un cajón de 30 centímetros controla bien. Pero esa situación no es la real. Entonces, hay algunos parámetros que van a ser muy diferentes para el tipo de deportista y la prestación de ese deporte a la que después sea sometido. Bien, gracias, chicos. Gracias, chicos. Tiago, ¿estás por ahí? ¿Que querías hacer un aporte? Antes de más, agradecer a todos los ponentes por la contribución que ha dado. Más mi visión de algunas cosas que han sido faladas es que yo coloqué en los grupos de WhatsApp un artículo que habla de no existe relación entre lo valgo dinámico y la predicción de lesión en el tobillo, en la rodilla. Mas, en mi opinión, los estudios tienen algunas fallas y algunas limitaciones metodológicas. Cuando hablamos de predicción de lesión, tenemos que tener en lo pensamiento que existe aquellos que consideramos outliers. Por ejemplo, algunos años atrás ha estado en Portugal lo mentor de un programa nacional de la Federación Rusa de Voleibol. Ellos quisieron mejorar las competencias y la calidad de su equipa olímpica de voleibol. Implementaron un programa de entrenamiento en las escuelas. A partir de los niños a partir de 7, 8 años comenzaban a hacer ese plano de entrenamiento. Cuando los creadores del programa presentó los conteúdos y la periodización de los programas a lo largo del año, la primera cosa que nos veo a la cabeza es: esto es un crimen, porque la magnitud de las cargas es altísima. Una de las personas que estaba asistiendo preguntó, más la mayor parte de los chicos se van a lesionar. Lo que él ha respondido es verdad. Por cada 100 chicos que hacen de este programa,
5 llegan a la final sin lesiones, más los 5 son a prueba de bala. Esto nos dice que muchas veces nos tenemos que tener esa noción que una cosa mal feita puede causar lesión, más existe un outlier o dos que no va a causar lesión. Y otra cosa que han falado es cómo vamos a periodizar o planear para reducir los riesgos de lesiones. En mi concepción, la definición prevención de lesiones es un tema o es una definición errada, porque nosotros no conseguimos prevenir lesiones. Nos conseguimos, dentro de nuestras capacidades, disminuir los riesgos de lesiones. Porque si yo hablo que mi entrenamiento es un entrenamiento de prevención de lesiones y mi atleta va para la competición, sufre una lesión de contacto, esa situación ha hecho de mí un mentiroso. Porque si digo que yo preveno lesiones, yo tengo que prevenir todo, no contacto y contacto. Otra cosa y para terminar, que tenemos que tener noción, es que hablamos de sistemas dinámicos, hablamos del humano y del sistema humano de movimiento como un sistema dinámico, complejo, no lineal. Entonces tenemos que tener la noción que existen la autoorganización. Los sistemas dinámicos complejos se autoorganizan y muchas veces esa autoorganización es circular. Entonces, nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, lo va siempre a hacer lo mejor que consigue. Mas muchas veces lo mejor no es lo mejor para la salud de ese mismo sistema. Entonces, y la reflexión que yo quería promover es cómo nos vamos a utilizar y haciendo una relación con la presentación de Piepolis sobre abordaje con restricciones, cómo nosotros vamos a tener en atención las restricciones que vamos a hacer en la recuperación o en lo entrenamiento para que los sistemas se autoorganicen y para que nos consigamos disminuir los riesgos de lesión o los riesgos de nuevamente nos lesionarmos. Es una reflexión que gustaría de echar relativamente a planearmos la readaptación o planearmos la prevención o la disminución de riesgo. Nunca ha percibido ninguém que consiga prever la lesión. Muchos autores hablan de mi modelo de priorización, mi modelo de planeamiento, mas nunca ha reparado, nunca has visto un modelo de priorización que dice lo siguiente: aquí en estos meses mi atleta va a hacer esta carga, este volumen, este tipo de entrenamiento. En este mes él se va a lesionar, en este mes él se va a rehabilitar, en este periodo nos vamos a readaptar. La conclusión es, yo soy capaz de prever todo, porque si yo hago una periodización, significa que yo estoy diciendo que yo soy capaz de prever las adaptaciones de mi atleta. Mas yo soy capaz de prever todo, mas no soy capaz de prever la lesión. Eso para mí me crea un poco de confusión. ¿Cómo yo soy capaz de prever todo para periodizar, mas no soy capaz de prever la lesión? Esto, en mi opinión, significa que tenemos que ser más humildes, perceber que muchas veces la nuestra intervención tiene una magnitud más baja de lo que nos pensamos. Gracias a todos y más una vez parabéns por los ponentes
por la participación y por los contenidos de extrema calidad que nos han aportado. Agradecer también a los organizadores del evento porque ha sido una experiencia fantástica. Adiós. Estoy completísimamente de acuerdo, ¿eh? O sea, ahí hay un tema, en esto último que estaba comentando, creo que una de las cosas que hemos de tener en cuenta son las limitaciones que tenemos. O sea, sí, tanto en el mundo de la fisioterapia como en el mundo igual de la preparación física, de la readaptación, en este caso hablando de prevención de lesiones, prevención de recidivas y todas estas historias que se habla, creo que hemos de ser conscientes de que existen variables que no vamos a poder controlar. Existen, cuando hablamos, por ejemplo, de todos los aspectos psicológicos que pueden afectar, todo el contexto que puede estar afectando a un deportista, oye, hay que ser humildes y decir, oye, pues sí, es que no, vamos a intentar ayudar, pero tenemos limitaciones y tenemos limitaciones muy, muy, muy grandes. Tampoco nos podemos, yo creo, no sé, no podemos cargar la culpa porque no podemos de que un deportista se lesione o porque no podemos controlarlo absolutamente todo, ¿no? Y yo creo que en ese sentido estoy completamente de acuerdo. Estamos conscientes también de nuestras limitaciones, que por muy cracks que seamos o muy tal, siempre hay cosas que se nos van a escapar. Coincido con vos, Ricky, con eso. Las limitaciones de la prevención justamente se fundan en lo multifactorial. Y ahí tal vez corregimos 2 o 3 factores de 50 y los otros siguen ahí, van a estar presentes y estar presentes siempre, sobre todo los extrínsecos. Entonces, que no tenemos maneras de controlar y que podemos aproximarnos a una idea preventiva cuando detectamos, cuando vemos que hay algunas de esas banderas rojas en nuestros deportistas para trabajar, pero que definitivamente no es garantía de que esto sea 100% eficaz. Sí, yo quiero acotar una cosa con lo que dice Romina, Ricky y Tiago, un poco trayendo a colación lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Me parece que es muy importante las palabras que usamos, y esto que me gustó lo que dijo Tiago de ser más humilde, ¿no? Cuando yo planteaba el seminario pasado de por qué vamos a llamar maladaptativa a una adaptación de este sistema que se autoorganiza. Creo que también en este caso es importante el tema de, ojo las palabras que usamos, porque cuando pensamos prevención, nuestro mecanismo de razonamiento va para un lado, ¿no? Y muy bien dijo Thiago de esto de que tal vez podemos ayudar a disminuir ciertos riesgos, pero no estamos previniendo, hay un montón de cosas que se nos escapan, como están diciendo ustedes ahora. Entonces creo que un gran esfuerzo que hacemos por lo menos con el grupo, y creo que tenemos que hacer como profesionales, y estos espacios se prestan a esto, a ser más precisos con las palabras que usamos, cómo definimos las cosas, porque eso determina todo el mecanismo de pensamiento posterior en la práctica clínica. Debate profundo sobre si realmente qué denominamos maladaptación, qué supone maladaptación. O sea, ahí hay un debate profundo, pero en general estoy muy de acuerdo contigo. Estaba esperando eso, lo dije a ver si me decías algo. No, bueno, ya lo hablaremos, pero bueno, no. Evidentemente un debate muy interesante sin respuesta clara, o sea que, pero bueno, a nosotros nos gusta hablar para filosofar. Mi nombre es Javier Teijeiro, discúlpeme, estoy con el chat de mi hijo. Soy de Bahía Blanca y bueno, profesor de educación física. Ante todo, bueno, felicitar a todos los expositores y especialmente a la organización. Conozco bastante a Seba y a Lucas y bueno, sabía que si venía de ellos no podía hacer menos, pero realmente ha sido algo extraordinario. Y hacerle una pregunta sencilla, creo yo, a Romina, que habló mucho de los saltos, y insisto, soy profe de educación física, me voy para ese lado. ¿Qué saltos recomienda, ¿sí? Unipodales para evaluar, no para que ya esté para ir al campo, sino para ir viendo un parámetro? ¿Qué diferencia o qué porcentaje diferencial acepta entre una pierna y la otra? Mira, según los test de Noyes, que son la batería 4 test, el índice de simetría, por un lado, se da en torno al 10% de diferencia entre una pierna y la otra. El tema es tener el dato, el valor,
real, previo a la lesión, de cuánto saltaba con la pierna derecha y cuánto saltaba con la pierna izquierda. Porque después de todos estos meses de desentrenamiento podemos encontrar simetría, pero en realidad está saltando poco. Entonces, la limitación que tienen estos test de saltos horizontales está puesta en eso. Y por otro lado, que no nos va a dar un dato de calidad, porque va a decir, saltaste 1,20 m con la derecha y saltaste 1,10 m con la izquierda. Ahora, estrategias de aterrizaje, qué pasó con el tobillo, la rodilla, la cadera, el centro de gravedad, difícilmente el test te lo pueda dar. Hay otros test que tienen que ver con saltos laterales o la traslación del centro de gravedad de derecha a izquierda, donde pondría en juego más, tal vez, alguna estrategia de control del valgo del varo de la rodilla, pero también son test que en cierto tiempo uno cuenta cuántos saltos hace derecha a izquierda y te va a dar un dato objetivo. Saltaste 25 saltos con la derecha o 24 con la izquierda, pero no la estrategia que está utilizando. Por eso nos pueden dar más idea de rendimiento que de calidad de movimiento. No es que hay que descartarlos, pero hay que conocer la utilidad. ¿Qué nos pueden dar? Datos de rendimiento. Comparar derecha con izquierda. Para buscar algunos otros test de calidad, está el LES, que es la sigla del Landing Error Scoring System, en donde se ve de frente y de perfil de qué manera hace la recepción de ese salto, la amortiguación, como para poder hacer una corrección. En base a, otra vez, a un ideal de cómo debería ser esa amortiguación o esa recepción en un entorno controlado como es dentro de un gimnasio o al lado del campo, ¿no? No una situación real de juego. Y después ese mismo test se puede tomar de manera unipodal para ver las estrategias, porque en general en todos los deportes la recepción de un salto o el frenado interviene una sola pierna con más protagonismo, que te pueden informar sobre el control que puede tener el tronco, la pelvis, la cadera, si aparece rotación interna, valgo, los grados de flexión, porque el gesto es tridimensional y tratamos de ver algunos datos que nos pueda dar su calidad de movimiento para poder empezar a hacer un programa de trabajo. Juanfran, ¿estás por ahí? Ricky, quería preguntarte algo sobre la integración de lo que nos hablaba sobre las predicciones y enfocándonos en la carga cognitiva. ¿Cómo podemos nosotros trabajar? O sea, ¿existe alguna forma de poder, claro, no vamos a utilizar el término prevenir lesiones porque ya sabemos que eso tenemos que buscar la manera de cómo conceptualizar la prevención de lesiones, ¿no es cierto? Pero sí, si nos basamos en el concepto de Tiago, que habla sobre la prevención de tal vez de riesgos, ¿cómo podemos nosotros trabajar este factor de la carga cognitiva para la prevención, para trabajar esta alteración de procesamiento que tú nos hablabas? ¿O qué ideas nos puedes dar? Porque sabemos que esto es bastante extenso, bastante profundo, bastante complicado hasta cierto punto. Mientras más analizamos las estrategias cognitivas, mientras más analizamos la alteración del procesamiento cognitivo, menos entendemos. Entonces, sí, sería interesante pues escucharte de acuerdo a tu experiencia o que nos des una idea global básicamente y práctica de cómo podemos aterrizar un poco el trabajo de carga cognitiva. Gracias. Sí. A ver, de entrada, por ejemplo, si se están planteando ejercicios relacionados con saltos, recepciones y toda esta historia, por ejemplo, trabajos relacionados con la velocidad de reacción puede ser interesante. O sea, es como añadir cualquier ejercicio que te plantees. En este caso es añadir, o sea, nosotros igual lo podemos trabajar, bueno, a ver, se puede trabajar sin lucecitas y sin absolutamente nada, porque muchas veces los aparatitos estos de luces y tal, como que de repente te cuestan, ¿sabes?, casi 2.000 euros y es como decir, joder. Pero bueno, sí es cierto que te permiten hacer ciertas cosas interesantes. Pero, por ejemplo, por un lado, te pasaré algún documento específico donde sabes dónde está la historia un poco organizada, pero de entrada eso, por ejemplo, temas de velocidad de reacción ante diferentes estímulos de diferentes tipos, ¿sí? Por
por ejemplo, añadiendo cargas cognitivas, y en este caso es lo que he hablado. O sea, ahí se puede trabajar mucho con temas de meterle temas matemáticos para tener ciertas partes de su cerebro trabajando en una historia y no tenerlas en otra. Más historias. Lo que se ha hablado antes de lo del tema de los colores. Es que existen, en ese sentido, existen como bastantes, sobre todo relacionadas con la toma de decisión, de cuando veas determinada, incluso cuando te lo llevas al campo, ya no solo igual en el centro de rehabilitación, lo puedes poner cerca del resto del equipo, y en el momento que le pasa el balón a un jugador de un lado de aquí, que tome una decisión de irse para un lado o para otro, ¿sí? O sea, incrementar la complejidad en cuanto a la toma de decisiones. No sé, más historias igual que se pueden... sobre todo también relacionado para mí es muy importante lo del tema visual, ¿sí? Porque al final el deportista le da mucha, o sea, sobre todo el que viene del cruzado, le quita importancia, le quita peso a lo del tema del propioceptivo, le da muchísima importancia a lo visual. Entonces, estar utilizando siempre, digamos, estímulos visuales que estén por diferentes zonas, y que él constantemente tenga que estar traqueando cualquier otra cosa, a un jugador oponente, algo que se está moviendo por ahí. O sea, que utilice la visión para otras cosas, ¿sí? Mientras está haciendo todas estas acciones. De todos modos, si quieres te puedo pasar un documento que trabajé, porque nosotros estamos con digamos, llevamos desde hace un año un año por ahí, un equipo, o sea, un grupo específico de cruzado, donde en su momento creé toda una progresión en base a las diferentes, igual, digamos, manifestaciones neurocognitivas que se pueden trabajar. Que se pueden trabajar, no, que han planteado, sí, que se han planteado en investigaciones. Igual hay muchas más, ¿no? Pero bueno, propuestas que se pueden llevar a cabo. Luego, de todos modos, cuando por ejemplo, yo he trabajado con ciertos entrenadores, hemos comentado toda esta historia, porque para mí lo más importante al final es que en la última fase el deportista de algún modo se incremente toda esta carga cognitiva, pero muy específica de su deporte. Entonces, yo hablando específicamente con los preparadores físicos, igual, por ejemplo, el último caso fue de una tenista y demás, entonces me reuní con el entrenador para establecer cuáles podían ser para ella específicamente las progresiones cognitivas, ¿sí? Porque aquí ya a mí se me escapan muchas cosas. Si a mí, por ejemplo, me llevas a un entorno de baloncesto, es como, hay muchas variables que se me escapan, ¿sí? Pero luego te pasaré específicamente los trabajos más o menos en general que solemos hacer. De todos modos, también te digo, en relación a todo esto, creo que existe un campo súper interesante de profundización y de creación de progresiones bastante interesante. Igual que ocurre, por ejemplo, no sé, con temas temas de aprendizaje motor, de progresiones a nivel de fuerza, de un montón de historias. Creo que existen muchas variables que se pueden manipular en relación a todas las cargas cognitivas, pero todavía existe mucho trabajo por delante para sistematizar todo ese trabajo. Y en estos momentos lo que hay, pues básicamente es, pues eso, lo que plantean investigadores y lo que yo hago, ¿sí? Que es un poco casi trabajos intuitivos, ¿no? Excelente, gracias, Ricky. Nada más, si me permiten, otra pregunta a Ricky. Y bueno, y claro, sería de analizar el tema de la sistematización con el tiempo y las investigaciones. Y ahora, en cuanto a la falta de eficiencia, también quisiera saber lo mismo, o sea, ¿cómo podemos tener unas ideas globales con respecto a eso, considerando que la falta de eficiencia, si hablamos de deportistas, de cualquier deporte, no vamos a centralizarnos, pero me refiero a que ya vienen con cierto nivel de ejecución, cierto nivel de estabilidad motriz? Entonces, vienen ya con un tema de falta de eficiencia en algunos aspectos, y cómo determinas, cómo podemos nosotros comenzar desde ese punto. También, si quieres, te pasaré una lista de los principales test cognitivos, en este caso, que se están haciendo. De todos modos, al final son medidas indirectas. Ahora, con ciertas medidas electrocorticales y demás que están haciendo, sí, bueno, con todo el tema de electroencefalografía y demás, están viendo al final también cómo
digamos, el sustrato neural o el correlato neural, digamos, de todos esos déficits. En estos momentos, con lo que nosotros tenemos, evidentemente difícilmente nos vamos a poner con el aparatito de electroencefalografía y demás a hacer todas estas valoraciones. Lo que sí que igual se puede empezar a hacer son ciertos cuestionarios, o sea, ciertos tests que en este caso tienen que ver con, uno de ellos es el IMPACT, que es uno de los que más se está utilizando, pero luego te pasaré, hay por ahí unos 6 test que se están pasando. Entonces, es difícil en estos momentos conocer qué valores igual son óptimos o qué, digamos, a partir de qué valor un deportista va a incrementar considerablemente a lo mejor su riesgo de lesión, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que son acercamientos que podemos ir haciendo. Lo que es importante, yo creo, en todo esto es ser consciente que incluso que posiblemente todos esos déficits de procesamiento neural pueden incrementar igual considerablemente el riesgo de lesión. Yo creo que el primer punto es considerar esta historia. El siguiente es detectar a aquellos deportistas que pueden tener este riesgo. Para ello, en estos momentos, existen algunos cuestionarios, pero todavía yo creo lejos de poder coger y catalogar a los deportistas como en alto, medio o bajo riesgo, ¿sí? Pero bueno, por el camino vamos. Y luego, sobre todo, también es ver de qué manera se puede entrenar todo eso. Entonces, lo que os he contado antes, una de las propuestas puede ser directamente hacer este tipo de trabajos. Y por otro lado, algo que también creen que es efectivo es directamente incrementar la carga cognitiva mientras estás realizando las tareas motoras. Pero en estos momentos, digamos, algo accesible para nosotros son estos test. Leo Pisani, ¿estás por ahí? Me gustó el debate que se armó entre el valgo dinámico. Ya quedó un poco atrás de todo esto, ¿no? Se fue avanzando en tema de la terminología, de la prevención, de la reducción de lesiones, que bueno, uno desde la parte docente también inculca eso, de que la prevención probablemente en el deporte no exista con tantos factores, ¿sí?, de riesgo que hay. Y si hablamos mucho de la reducción o estar atentos, ¿sí?, a cada uno, probablemente son tantos que, bueno, obviamente no vamos a llegar a abarcar todos. En cuanto a la experiencia, un poquito en ese valgo que se hablaba anteriormente, yo no estoy tanto en la parte de adaptación, sí, pero sí en el postoperatorio. Bueno, durante muchos años al trabajar dentro de un sanatorio, teníamos casi 6 o más, casi 10 postoperatorios por día, o sea que lo seguíamos todos los días, y ahí va un poco lo que habló Richie, porque ahora tengo un consultorio privado donde veo uno por día, donde la parte dinámica de estar todos juntos, probablemente los pacientes perdían el foco en su rodilla. Y se hacía mucho más dinámico y iban evolucionando así entre todos. Por eso el trabajo grupal muchas veces no ha resultado positivo, que uno lo ve, o lo que se inculca de la práctica, donde el trabajo kinesiólogo-paciente es lo que se debería hacer, y a veces el trabajo grupal a nosotros nos ha dado muy buenos resultados. Con la parte del valgo dinámico, bueno, nosotros a veces protegemos durante las primeras etapas pensando un poco en la histología de ese tendón, no hablando de o paciente no lesionado, sino paciente que ya ha sido lesionado, que ha sido reconstruido, que por tanto la histología, donde sabemos que el colágeno, los puentes cruzados, es mismo hablaron del cartílago, los músculos se han deteriorado, y ni hablar si tiene asociadas lesiones de meniscos, lesiones de lateral interno, lesiones de cartílago. Por tanto, muchas veces el manejo de carga, porque ahí también se habló un poco de juego, sabemos que son todas estructuras mecanosensibles que se bajan en un proceso de mecanotransducción, pero el ligamento, que es un tendón que pone en el ligamento, lleva un proceso y que muchas veces no avisa. Por tanto, nosotros tenemos en cuenta, si viene una mirada muy reduccionista de meternos dentro del ligamento y perdemos parte de la función, aunque siempre pensamos en función, porque el paciente tiene que irse caminando, ¿sí?, tiene que recuperar la marcha normal. Y bueno, un poquito eso, que a veces no nos avisa ese que está sufriendo esa modificación o ese proceso de ligamentización, donde sabemos una estructura que se necrosa, que vuelven a recuperar sus puentes cruzados, pero también toda medida de la carga que se le va dando a esa estructura. Por tanto, a veces tener el concepto o saber de esa histopatología nos permite ir teniendo algunos cuidados
y todo también en relación a la carga. Lo que pasa es que, bueno, vuelvo a repetir que ese ligamento no nos avisa. Es un poco el aporte de lo que venía hablando, siempre hablando de una primera etapa. Después, en cuanto a los test funcionales, si bien han sido criticados desde la parte científica, y es más, yo que estoy involucrado hace un par de años en la investigación, también son muy críticos de la parte científica, pero no quita que ninguno de nosotros, cada vez que damos una ponencia, ponemos un artículo científico. Aunque estamos muchas veces en contra o sabemos que no representa la clínica del paciente o el día a día, pero buscamos como fundamentar de alguna manera nuestros conocimientos, lo que queremos decir hacia el resto. Principalmente con eso, si bien los test no representan la funcionalidad o tal vez la situación de juego, a nosotros nos ha servido, y más, yo que manejo isocinesia, que muchas veces es muy criticada la isocinesia, a la hora de evaluar, es un puntito más de todos, ¿sí? Esos puntos que se manejan en la evaluación, muchas veces nos sirve para el paciente como ir logrando objetivos al tener una evaluación. Como que el paciente va cumpliendo y eso lo motiva, que eso se habló en algún momento también, de lo que es la importancia de la motivación para seguir en un proceso tan largo como este, como el ligamento cruzado anterior. Entonces, tal vez al tener un parámetro de base y ver que día a día o con la reevaluación el paciente va evolucionando y va mejorando, eso permite que este proceso tan largo siga motivado y obviamente siga confiando en nosotros en la hora de este proceso tan largo. Bueno, eso también lo hemos logrado un poco con Romina, directamente o indirectamente dentro del ciclo del sanatorio en trabajo, se ha construido un poco este proceso. También, ¿cómo decir? Tal vez un poco más separados y en áreas, como planteó ella, que bueno, la verdad que yo agradezco yo digo simposio, congreso que nos ha llamado, o este curso, porque me ha sacudido muchísimo la cabeza y alguna busca, tal vez, buscar respuesta y lo que me generaron al revés, más incógnitas. Estoy a punto de suicidarme, porque uno lee y la realidad es que lo que le genera eso, la verdad, en vez de encontrar respuestas genera incógnitas, y yo digo que cuando más estudio me doy cuenta que menos sé. Y bueno, ustedes han sido parte de esto. Y cerrando un poco el tema, es que me genera cuestiones cuando hablan de la resonancia magnética funcional, como poniendo un punto aparte, ¿no? Pero pasa que quería decir un montón de cosas también. Bueno, mi pregunta a Ricky, bueno, a Lucas también, que habla de ahí, yo otros expositores me lo he perdido, lo estoy siguiendo a poco. Bueno, mi pregunta es si realmente sabemos todo lo que trajo la resonancia magnética funcional, todos los aportes que ha traído, pero si le pregunto a usted si es realmente funcional, sabiendo que el paciente tal vez necesita una adaptación, que está metido adentro o tiene un casco, o está metido adentro de una cabina, con lo difícil que es para algunos pacientes. Si bien va aportando un montón de cosas, si representa realmente la función, o estamos realmente lejos, ¿sí?, de lo que puede llegar a aportar este dispositivo, como, bueno, por todo lo que hablan ustedes, con los beneficios que tiene. Yo la respuesta en sí a la pregunta, evidentemente no refleja evidentemente lo que ocurre en la realidad. Esto es totalmente evidente, pero del mismo modo que por ejemplo, una isocinética está lejos de reflejar una realidad en el campo de fútbol o donde sea, ¿no? Pero eso no quita que esa información sea igual realmente interesante. O sea, uno también puede decir, oye, mira, yo no sé exactamente cómo va a repercutir, pero es muy probable que si en una, digamos, en extensión de rodilla tienes un 50% menos de fuerza que en la otra rodilla, puede ser que de algún modo ese cuádriceps igual no esté funcionando del todo óptimo, y aunque no lo pueda igual específicamente comprobar en tal, puedo intuir que muy bien en una situación de juego no va a funcionar, pero evidentemente con las limitaciones que eso tiene. Yo evidentemente siempre soy consciente de siempre todas esas limitaciones, y al final cuando valoramos fuerza, igual es que al final, incluso cuando estamos haciendo valoraciones de fuerza, uno se pregunta, no, es que este test de fuerza
como que parece que hay test de fuerza que molan más que otros, ¿sabes? Es como decir, no, es que esta valora la máxima contracción voluntaria isométrica. Ay, es isométrica, no me mola porque yo soy más de la excéntrica. Entonces yo valoro específicamente la fase. Y es como decir, oye, mira, cada vez que haces un test específico o lo que sea, estás midiendo algo y estás dejando de medir el resto de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que una vez somos conscientes de estas limitaciones que tenemos, por desgracia, con el tema de la resonancia magnética funcional estoy completamente de acuerdo contigo, que es, oye, pues sí, igual esto está midiendo ciertas historias, pero en un escenario muy concreto, que es una persona metida en una especie de ataúd, o sea, que si tiene claustrofobia ya apaga y vámonos, que no puede mover absolutamente nada la cabeza y que tiene que estar pensando en realizar una flexoextensión de rodilla, ¿no? Y una investigación que han hecho últimamente que es cómo afecta el foco interno, foco externo a la actividad cerebral, ¿no? Entonces, meten a esa misma persona en el ataúd, lo ponen con un espejo así, realizando una flexoextensión de rodilla con un foco externo que... O sea, quiero decir, son escenarios que al final dices, oye, pues no sé hasta qué punto esto que estamos midiendo aquí en la resonancia magnética. Pero bueno, yo creo que en eso Lucas, que ha estado bastante cerca de esa historia, es el primero que ha visto todas las limitaciones que hay por ahí, ¿no? Él puede hablar, yo creo que mejor. Sí, coincido totalmente, Ricky, y lo mismo que lo que plantea Leo. Hay que ser consciente, como todo, como cuando uno estudiaba, como dicen ustedes, los estudios en biomecánica, además las limitaciones que tiene, en neurociencia pasa exactamente lo mismo. Hay veces que estudiar un mismo fenómeno se puede estudiar con distintos modelos teóricos dentro de la resonancia y nos perdemos muchas cosas. Sobre todo por ahí hacer hincapié en un tema particular de la resonancia funcional, es que nosotros estamos midiendo niveles de actividad de regiones, pero que por ahí esto a veces me hace ruido cuando escucho algunas disertaciones, cuando aseguran fehacientemente que un área en concreto o unas neuronas en concreto hacen tal función, que eso no lo dice la resonancia funcional. Nosotros vemos que hay, como muy bien mostró Ricky en el estudio de lesión de ligamento cruzado, cierta dinámica de actividad de áreas, y nos puede orientar, pero obviamente después en la situación, en el contexto clínico, es totalmente distinto. Y aportando por ahí un poco a lo que vos decías, Leo, del tendón, que me parece muy interesante, por ahí a veces uno reniega, o pareciera que reniega de lo que venimos estudiando, y en realidad se está retroalimentando, ¿no? Es tan importante saber todo esto de la histopatología del ligamento como saber todo esto que nos mostró Ricky y que venimos hablando por ahí de las neurociencias. Es parte del mismo sistema. No es que ni un paradigma rompe con otro, incluso, es una opinión muy personal, yo creo que la biomecánica, y acá Ricky me puede decir si coincide, nos dio el primer paso para llegar a lo que hoy estamos estudiando en las neurociencias, ¿no? Son distintos escalones y que tenemos que integrarlos hoy. Hay muchas veces, esto ocurre también es muy típico, ¿no? Es como, imaginaos, en el ámbito igual de la neurociencia, ¿no? Es como, incluso de lo que yo he hablado, se podría haber planteado, que esto suele ser muy común cuando se habla de distintas áreas, es como ya hemos avanzado en el conocimiento y ya nos hemos dado cuenta que la parte biomecánica, ¿no? Como que lo biomecánico es pasado, ¿no? Es algo así. Es como, oye, no, o sea, y esto, por ejemplo, yo lo veo mucho en el campo de la fisioterapia con el tema del dolor. O sea, con el tema del dolor ha habido... desde mi punto de vista ha aparecido por ahí la neurociencia, el componente biopsicosocial, pero sobre todo con el tema de la neurociencia, ¿no? El dolor, el cerebro. Entonces, de repente, si suena por ahí una historia biomecánica o estructural relacionada con el dolor, saltan todas las alarmas, ¿no? Como decir, un mecanicista, cuidado, quemarlo. Hereje. Es como, hostia, o sea, ahora ya, no, o sea, parece ser que la estructura de repente ya desaparece, desaparece cualquier tipo de componente biomecánico que pueda estar contribuyendo a generar dolor, de repente también desaparece por completo y ahora resulta que no, es todo neurocientífico, ¿no? Bueno, a ver, que yo soy un apasionado de esa historia.
soy un apasionado de esa historia, pero es como decir, oye, cuidado, porque hay muchas cosas que necesitamos integrar, no coger y decir, la biomecánica y el dolor no tiene nada que ver con esto, ¿no? Así que, y en relación a lo del tema del cruzado, pues yo creo que es así, o sea la biomecánica, de hecho, o sea, el análisis de cómo se producen las lesiones, o sea, todo lo que se ha hecho es absolutamente necesario para ahora, con todo lo que estamos avanzando, primero para hacernos preguntas a nivel neurológico y luego integrar todo lo que se está aprendiendo en neurológico e integrarlo con la parte biomecánica, ¿no? Pero sí, a veces somos un poco killers, ¿no? Con todo lo que se está haciendo, sí. Bien, buenísimo, gracias, chicos. Germán, ¿estás por ahí? Bueno, la pregunta va más que nada para Ricky, que está en esto, como recién explicaba, en no concentrarse solamente en lo neuro, sino también volver un poquito a lo bio. Y en algún momento él hablaba de las multitareas en esto de la rehabilitación, que seguramente tienen mucha utilidad, pero gran parte de los profesionales que intentan integrar esto, a mi criterio, no es que hacen un sobreuso, sino que directamente hacen un mal uso. ¿Cuál es el límite de las luces, de los cálculos, de muchas situaciones todas juntas? Porque eso es algo muy importante para que realmente se tome en serio este tipo de rehabilitación. Sí, estoy completísimamente de acuerdo con esto. Yo recuerdo, al final, sí, incluso cuando escuchaba también temas de neurociencia aplicadas a lo del tema del entrenamiento, readaptación y tal, incluso para el rendimiento, ¿no? Es como que se mete el concepto de la tarea doble, de la doble tarea y de meter luces y de meter millones de historias que al final, para mí, la clave de todo esto es, primero, si vas a meterlo, o sea, si vas a introducir este tipo de estímulos, es para qué persona real, en qué persona estás metiendo esto y sobre todo con qué objetivo. O sea, lo que yo muchas veces pienso es, no es que se meten pues eso, que si doble tareas, que si incremento de la carga cognitiva y todo esto, con objetivos a lo mejor decir, no es que así incrementa el rendimiento, ¿no? Y yo digo, pero que incrementa, o sea, ¿qué tipo de rendimiento incrementa? ¿Cómo sabes que se incrementa ese rendimiento? Entonces, lo que sí creo es que al final, sí, como tú dices, se ha abusado, por lo menos por lo que yo he visto, se ha abusado de este concepto de a lo mejor o incrementar la carga cognitiva o esto. De hecho, no tengo yo muy claro hasta qué punto, o sea, incrementar cargas cognitivas con el objetivo de rendimiento y sobre todo incrementar carga cognitiva con lucecitas y con todo esto, cuando tu objetivo es incrementar el rendimiento en el tenis o en el fútbol o en el baloncesto. O sea, desde mi punto de vista, ese tipo de estrategias para incrementar el rendimiento no lo sé porque faltan investigaciones al respecto, pero creo que son poco efectivas si el objetivo realmente es incrementar el rendimiento. Y ahí, evidentemente, tenemos que ser muchísimo más específicos. Ahora, yo lo que planteo en esta historia no es incrementar la carga cognitiva para incrementar el rendimiento, sino en toda la fase incluso de rehabilitación, readaptación, no utilizar todos tus recursos corticales únicamente en esa tarea motora. Yo lo que digo es, oye, vayamos poco a poco añadiendo ciertos componentes igual relacionados con lo neurocognitivo, ¿sí? Pero no con el objetivo tampoco de incrementar el rendimiento y todo esto, sino también con entrenar un poco al cerebro para que de algún modo también incluso aprenda a estar, digamos, lo aprendas entre comillas, pero aprenda a seguir controlando, a seguir manteniendo la estabilidad, la estabilidad articular, en el momento que no tiene todos los recursos a su alcance, ¿sí? O sea, todos los recursos, ¿sí? Todos los recursos corticales. ¿Se entiende más o menos el punto? Me explica ahí un poquito regular, pero ¿se entiende más o menos el punto? Yo sobre todo no planteo el incremento de la carga cognitiva de la manera esta que os he dicho, de tareas matemáticas y todo esto para incrementar el rendimiento o de luces y de tal, porque no sé exactamente cómo finalmente puede acabar afectando al rendimiento. Sí, para que por lo menos los programas que se hacen de rehabilitación y readaptación y además, y específicamente igual del cruzado, no tengan la obsesión únicamente de utilizar todos los recursos corticales en todo momento para la estabilidad articular, ¿sí? Simplemente. Tengo
una más, pero que va por la misma línea, digamos. En esto de la predicción, que necesitamos mejorar esa predicción para minimizar los riesgos. Entiendo que el paciente tiene que cambiar un poquito su conducta y por tanto sus patrones de movimientos. ¿O qué cambia a cuál, digamos? Porque cambiar el patrón probablemente cambie su conducta, pero puede ser ida y vuelta. ¿Vos opinás lo mismo, digamos, que depende de las dos o más de una que de otra? ¿Cómo? No entiendo bien el punto. O sea, Sí. hablamos de predicción, ¿sí? Sí. Y para mejorar esa predicción, tiene que haber un cambio de conducta probablemente. ¿Sí? O sea, en cuanto al movimiento, a la tarea motora. Pero también tiene que haber un cambio motor, un cambio del movimiento. ¿Cuál pongo primero? ¿Cuál puede llevar mejor a cada cual? O sea, lo que se tiene que hacer es, para optimizar la predicción, lo que tienes que hacer es, digamos, darle muchos escenarios al cerebro, muchos escenarios distintos al cerebro, para que, digamos, él vaya deduciendo las reglas de todos esos escenarios. Muchas veces son reglas relacionadas con la física, ¿sí? Y vaya sacando, digamos, las reglas que le permitan en un nuevo escenario incrementar la predicción. ¿Sí? ¿Se entiende? Siempre evaluamos los factores biomecánicos y muchas veces el factor temor, el factor evitación al movimiento puede condicionar al movimiento justamente. Entonces, ¿cómo voy a qué tengo que influenciar primero? ¿Mejorar la calidad del movimiento con todos estos estímulos o cambiar la conducta ante el movimiento de la persona? Que puede tener justamente temor. Claro, el tema es si, por ejemplo, el miedo podría afectar a la predicción, ¿no? Si, por ejemplo, sí, tener miedos podría afectar a la predicción. Sí, es muy probable porque al final también, a ver, para hacer predicciones, para que el cerebro haga buenas predicciones, digamos, necesita también que se den las condiciones para hacer esas predicciones. Si de repente le metes, al fin y al cabo, si queremos hablar de los sistemas dinámicos complejos y demás, si al final tú le metes un constreñimiento, en este caso una limitación, un condicionante, en este caso relacionado con el miedo, su capacidad, en este caso para predecir exactamente cuáles son los mejores comandos motores para una acción determinada se van a ver afectados. Yo lo corro un poquito de lo biomecánico, netamente, sino también un poquito más a lo conductual, la operación, porque, a ver, alguien muy mecanicista solamente se concentraría en el movimiento, pero alguien que pueda integrar un poquito más, como entiendo que lo haces, también va a tener en cuenta que el movimiento va a estar condicionado por cómo se sienta la persona en ese momento determinado, digamos. O cómo van a influenciar estas nuevas tareas que estás proponiendo. Sin duda. Totalmente, sí, sin duda. O sea, y al final, o sea, factores incluso relacionados con el estrés, con la falta de sueño, con el miedo, con determinadas creencias, van a condicionar tremendísimamente todas esas predicciones a la hora de llevar a cabo una respuesta motora. Sí, totalmente. Por eso al final también es muy difícil saber exactamente qué combinación ha llevado a la lesión, qué combinación, por ejemplo, en este caso de factores, igual podemos hablar que están produciéndose en el cerebro han llevado a la lesión. Luego podremos ir a otros factores incluso relacionados con la periferia y demás, pero en este caso, sí. De todos modos, aquí hay un punto o sea, para mí que es muy importante y es entender que al final la lesión o ese valgo, ese tal, o sea, sí en última instancia tiene que ver con la cantidad de rigidez que hay en los músculos, o sea, la cantidad de tensión que hay en los músculos. Y esto ocurre siempre, o sea, las lesiones por definición, o sea, quiero decir, por definición al final que se rompa el cruzado es porque no se ha generado la suficiente rigidez o una rigidez inadecuada y eso ha hecho que finalmente otros tejidos tengan que comerse ese trabajo, en este caso el ligamento cruzado anterior, pero en general siempre tiene que ver con un tema de cantidad de actividad y cantidad de rigidez de la unidad musculotendinosa. Y eso viene determinado por la cantidad de activación muscular y eso viene determinado por qué es lo que está ocurriendo en nuestro cerebro. Y ahí es cuando metemos de decir, hostia, pero es que la fatiga también influye, pero es que la fatiga influye a través de que nuestro cerebro, a la hora de hacer todas esas predicciones en escenarios de fatiga, la cosa se complica. El miedo también puede influir pero es que el miedo afecta a los cálculos que tiene que hacer el cerebro para tal. Y entonces al final tú lo metes todo ahí, pero dices, hostias, sí es cierto que se puede ver desde muchas perspectivas,
pero muchas de esas variables afectan a la actividad cerebral y en última instancia la cantidad de rigidez y finalmente en el daño en el tejido. Bueno, gracias chicos. Martín Rousseau, vamos con la última pregunta. Sí, en relación a, bueno, te respondo a la segunda. No la utilizo tanto como criterio. Mira, para mí, una de las limitaciones en general a veces con la electromiografía es información, evidentemente, que tengo en cuenta. Es información que evidentemente tengo en cuenta. El problema que ocurre con la electromiografía es que a veces me cuesta interpretar exactamente qué es lo que me están dando los datos. ¿Sí? Obtengo respuestas a veces un tanto extrañas. Entonces, la electromiografía tiene ciertas limitaciones, así que, digamos, me aporta información, sobre todo a la hora de prescribir cosas, ¿sí? A la hora de prescribir ejercicios y demás, sí me aporta información, pero, digamos, no es tan relevante como para tomar una decisión en base a ello. Evidentemente, no únicamente se tomaría en base a ello, en base a muchos más criterios, pero en estos momentos, hasta que, digamos, igual no consiga entender mucho mejor qué información específicamente me está dando la electromiografía, prefiero ser cauto. ¿Sí? Entonces, sí que es cierto que voy realizando valoraciones electromiográficas, no solo con el tema del cruzado, sino en muchas áreas, sobre todo para prescribir. ¿Sí? Para prescribir e intentar ir ordenando todo esto. Pero bueno, la electromiografía tiene ciertas limitaciones, ¿no? Entonces, tanto como para criterio no, sí, como, digamos, como herramienta para prescribir ejercicios, ¿ok? Y por otro lado, lo del tema de la progresión del Graded Motor Imagery, que es el de Moseley y demás, en esas, digamos, por ejemplo, la discriminación sensorial, bueno, sobre todo, y en un principio lo del tema del recognize, ¿sí? de imágenes derecha e izquierda, reconocer si es la parte derecha, izquierda, tal. En general, eso lo lleva más el equipo en sí de rehabilitación, ¿sí? Se trabaja principalmente igual en fases iniciales y demás. Luego estaría la imaginería motora. Al primero se le dice como imaginería motora implícita, ¿no? Que es, luego estaría la imaginería motora como todos entendemos en nuestra cabeza, y luego sería lo de la terapia espejo, ¿sí? Principalmente, tanto la primera como la tercera terapia espejo, principalmente lo están trabajando el equipo en sí de rehabilitación y me resultan herramientas tremendamente interesantes. Si bien es cierto, a veces también en vez de utilizar la terapia espejo utilizamos las gafas de realidad virtual, ¿sí? Con las aplicaciones estas que te cambian izquierda a derecha, ¿sí? Entonces ya directamente igual te miras tu extremidad inferior y como te han cambiado, pues igual empiezas a ejercitar tu rodilla sana y pones la intención en sentir y en percibir que es tu otra rodilla, ¿no? Entonces, eso en cuanto a... Ahí sí que yo sí trabajo más en la parte de... Y me parece además una herramienta brutal, la parte de imaginería, la imaginería motora con observación de la acción a la vez. O sea, observar la acción, una acción motora, a la vez que tienes todas las sensaciones, intenta reproducir todas las sensaciones kinestésicas y de otro tipo para hacer de eso algo más efectivo. Yo sí que trabajo con esto, pero no solo al inicio de la readaptación, sino en todo momento. O sea, para mí es una herramienta también que ayuda a incrementar, digamos, la predicción y a disminuir la amenaza de igual ejercicios que vayas a hacer, ¿no? Entonces, no sé, me resultan herramientas muy interesantes, pero yo principalmente no trabajo ni con la terapia espejo ni con lo del Recognize. Eso lo hacen más en la parte de fisioterapia, pero sí trabajo mucho con imaginería motora y con observación de la acción integrándolas, porque han visto que es bastante efectiva. Y luego, dependiendo cuál sea el objetivo que busque específicamente, si es, no sé, igual hay algunos que tienen que ver con incrementar incrementar el output motor, incrementar igual la excitabilidad corticoespinal y demás. Y ahí pienso más en contracciones imaginadas máximas. Si igual pienso más en utilizar la imaginería motora, lo que incluso como plantea Moseley y demás, que es como
para mantener activas todas aquellas neurotags o redes neurales o neurofirmas, que utiliza diferentes nombres, para en el momento que te lesionas mantener activas igual todas, digamos, todas esas redes neurales relacionadas con muchas acciones motoras y todo esto, pues igual no le pido evidentemente realizar motor imagery con máxima contracción imaginada, sino bueno, pues diferentes acciones de juego y todo esto. Pero incluso para eso me resulta mucho más fácil utilizar la observación de la acción con diferentes, porque facilita mucho esos procesos. Muchas gracias, Ricky. Bueno, chicos, muchas gracias a todos, gracias Ricky, gracias Romy, realmente se lucieron, estuvo bárbaro y creo que quedamos por concluido estos 4 sábados que fueron largos, y a todos, agradecerle a todos los que estuvieron todo este tiempo, realmente fue un gran esfuerzo nuestro y esperamos que los hayan disfrutado todo lo más posible. Bueno, no más para agregar, creo que lo venimos diciendo durante todo este ciclo. Apreciamos mucho el aporte, el tiempo de todos los que estuvieron, tanto los disertantes, bueno, en este caso Romina y Ricky, como el de el resto de las reuniones, y a todos los que estuvieron integrando, porque este espacio lo construimos entre todos. Nosotros tuvimos el honor de organizarlo, pero creo que esta construcción fue de todo, así que también gracias por esto.